Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el 13, hoy con una nueva conversación. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alejandro Rivero, vamos a hablar de cuidados paliativos. Bienvenido, Alejandro. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por venir. Alejandro, ¿qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son en principio una especialidad médica reconocida y con muchos años en la Argentina y en el mundo también. Y es una especialidad que trata en forma interdisciplinaria atender a los pacientes que tienen alguna enfermedad amenazante para la vida, una enfermedad grave, potencialmente incurable, y estar atento a todos los síntomas que esos pueden tener, tanto los síntomas físicos como los síntomas psíquicos, desde un enfoque integral. Sí, la gente que nos está viendo, que de pronto tiene algún familiar enfermo, o sí mismos puedan tener alguna dolencia de salud, y se preguntan en qué momento consultamos a un médico paliativista en el transcurso de este proceso. Sí, es una pregunta muy buena y muy habitual, porque clásicamente la mayoría de la gente relaciona los cuidados paliativos al fin de la vida o a la agonía o a la terminalidad. Y la verdad es que los cuidados paliativos son mucho más que eso, y lo que uno está proponiendo desde hace muchos años es que tener una intervención lo más precoz posible cuando uno detecta alguna enfermedad importante. Sí, ya sea una enfermedad grave, incurable, o una enfermedad crónica también que pueda afectar la calidad de vida. Exactamente. Y la otra cuestión clásicamente que está relacionada es a la patología oncológica, o sea que los paliativistas atenderíamos cáncer, pero en realidad atendemos un montón de patologías graves, crónicas también, que necesitan de un cuidado integral. Exactamente. Y ese cuidado integral, como vos decís, multidisciplinario, o sea, es un abordaje médico, pero además, cuando uno tiene, desde la concepción de los cuidados paliativos, uno entiende que no solamente cuando se enferma el paciente se enferma él solo, ni tiene un solo órgano enfermo. Siempre tratamos de decir en cuidados paliativos que lo que hay que atender es al enfermo y no a la enfermedad. O sea, uno piensa que uno tiene una célula o alguna lesión o un tumor, pero uno como médico y como grupo de atención no deberíamos enfocarnos en eso, sino enfocarnos en la persona. De eso se trata un poco el abordaje. Y en eso intervienen un montón de cuestiones que son síntomas multifactoriales, que a veces no tienen directamente que ver con la enfermedad, sino que tienen que ver con una situación sociofamiliar, con una situación espiritual, con cuestiones que tengan que ver con otras esferas más allá de lo físico. Y en eso atendemos en equipo. Hay tantos síntomas que generan este tipo de enfermedades que es imposible que uno solo pueda satisfacer todas las necesidades. Sí, y no solamente es el paciente, porque hay toda una familia por detrás que también necesita algún tipo de acompañamiento. Sí, así como uno habla de que estoy atendiendo a un paciente, en cuidados paliativos hablamos de unidad terapéutica, que la unidad terapéutica es el paciente y su grupo cercano. Y lo que se intenta siempre es, como es una situación tan compleja, la finitud, o sea, una situación que no podemos, que a todos nos va a llegar, ¿no? Y que corresponde planificarla de la forma que nosotros deseamos y que aparte podemos. Bueno, y de tratar de generar una red de contención que va a ser fundamental para que el paciente atraviese la situación de la mejor forma posible. En eso intentamos ser herramientas o vehículos para que lo transiten de la mejor forma, y dentro del equipo tenemos, como generalmente hay algún problema nutricional, un nutricionista especializado en esto, un psicólogo, un psicooncólogo, psicólogos paliativistas, que todos tienen una formación de la misma forma que la formación médica, kinesiólogos también, que tratan de evitar el deterioro físico que conlleva la enfermedad. Y bueno, y enfermeras, ¿no? Que los enfermeros son siempre como nuestros ojos, son los que más cerca están del enfermo y los que más nos sobre asisten. todo en la etapa donde ya se habla de una internación domiciliaria. Exactamente, siempre la internación domiciliaria y los cuidados paliativos, la medicina domiciliaria está muy ligada a que este tipo de pacientes que tienen enfermedades crónicas, no hay mejor lugar para atenderlos que estar en su casa. Todos calculo que es algo que no lleva mucho análisis, de que a todos nos gusta estar en nuestra casa, con nuestros olores, con nuestra familia, con las cosas con las que estamos encariñados, hasta las mascotas. Sí, sin duda, el mejor lugar para el paciente
en la medida que su estado de salud lo permita, por supuesto, es estar en su casa. ¿Y cómo se aborda con el paciente? ¿El paciente participa de todo este proceso, digamos, de cuidados paliativos? Toma decisiones, elige. Entiendo que el paciente habitualmente, en la generalidad, es plenamente consciente de su situación. Sí, debería ser así. Hay algunas excepciones en las cuales hay un concepto que se llama cerco de silencio, que cuando uno considera que la información que pueda recibir el paciente sea peor que no recibirla, o sea, contraproducente, son situaciones muy limitadas que se tratan de trabajar. Pero el concepto y lo que le tiene que quedar en claro a la gente es que no se puede atravesar algo que no se acepta, y que si uno se niega a una realidad, lo que va a llevar es más sufrimiento. Con lo cual, que el paciente tenga la información que demande es, más allá de lo legalmente correcto, de que son los derechos del paciente a recibir información y a que no se le oculte. Hay que buscar la forma, con una escucha activa, con más empatía. A veces hay que ver lo que se llama el fraccionamiento de la información. Uno va diciendo de a poco. Este tipo de la comunicación de las malas noticias es complejo, y hay que hacer una lectura también del lenguaje no verbal. Hay veces que el paciente, cuando uno empieza a decirle una mala noticia, escucha hasta ahí y todo lo que viene. Entonces hay que decir, bueno, la próxima vez que vengo a casa lo seguimos charlando, pero siempre hay que tener en cuenta el respeto de la autonomía, ¿no? Sí, normalmente además estos diálogos están mediatizados por algún miembro de la familia también, que también no siempre están preparados para escuchar lo que se está diciendo. Totalmente, totalmente. En eso viene la interdisciplina de decir, bueno, ¿cómo le parece al psicólogo que podemos, si el paciente está en condiciones de recibirlo, si hay que esperar un poco? A veces la importancia o la prioridad es el control del síntoma en un paciente que, por ejemplo, tiene el síntoma más frecuente de los cuidados paliativos, que es el tratamiento del dolor. Un paciente que está con dolor es un paciente que difícilmente puede escuchar activamente, que se lo puede informar. Entonces, primero hay que tratar el síntoma, ser muy enérgico en el tratamiento del síntoma, y una vez que uno no tiene dolor, por ejemplo, puede tal vez descansar, puede tener ganas de socializar, de alimentarse o de escuchar, ¿no? Sí, hay algo muy presente en este tipo de enfermos también, que es el insomnio, ¿no? Esto de deambular durante la noche, que seguramente será parte de la incertidumbre ante lo que se viene. El conocimiento de la finitud, por así decirlo, o el conocimiento de que uno tiene alguna enfermedad incurable, o que hacer o que no hacer algún tratamiento, porque el tratamiento muchas veces lo que decidimos es no hacer un tratamiento porque empeoraría la situación o empeoraría la calidad de vida. Todo eso genera ansiedad. Esto indefectiblemente, uno al recibir esa noticia no puede no ponerse ansioso, y la ansiedad es muy amiga del insomnio, y el insomnio también es amigo del delirio. Entonces ahí nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho de estos síntomas, que son síntomas neuropsiquiátricos, que son muy frecuentes en pacientes que son destinatarios de los cuidados paliativos. ¿Y hasta dónde llegamos con los cuidados paliativos? ¿Cuál es el límite, digamos, del cuidado paliativo y de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, o posiblemente tenga otro nombre? Sí, no, encarnizamiento terapéutico está muy bien. La realidad es que tendríamos que ir para tratar de no llegar al encarnizamiento terapéutico. Este tema de que la gente de que conozca sus derechos, de que se puedan difundir los cuidados paliativos y de las opciones que hay, ¿no? Muchas veces se dice que los médicos, bueno, vamos a la facultad o queremos estudiar medicina para curar y para que los pacientes no se nos mueran, y esto se trata de otra forma de ver la medicina, de una forma mucho más humana, y de acompañar hasta el final y sin hacer más daño. Así como en un primer momento uno estudia medicina para curar, de los principios de Hipócrates es no dañar, primero no dañar. Entonces, si uno piensa en no hacer un daño, no tratar algo por una cuestión médica, por decir, bueno, yo lo quiero tratar para hacer algo, y pensar en el paciente si está en condiciones de recibirlo, si lo quiere recibir, y explicar las consecuencias de los tratamientos, que no son gratuitos. No, sin duda, porque todos los efectos adversos, aparte en un cuerpo que normalmente ya llega muy castigado, exactamente, porque han transitado por diferentes tratamientos,
Entonces, bueno, ya hay una pérdida de peso, de masa muscular, seguramente de defensa. Entonces, bueno, lógico. Sí, siempre es un consejo práctico y que uso mucho con los familiares, es decir, ponerse en el lugar del enfermo. Si uno estaría, que es también lo que tenemos que hacer los profesionales, y si yo estaría en esa situación, si mi papá, si mi hijo, si mi esposa, el que sea esté en esa situación, ¿qué quisiera yo para mí? Entonces eso es como que clarifica un poco la situación y si yo quisiera estar internado, no, quisiera estar en mi casa, quisiera estar, si una quimio sé que no me va a hacer bien, pasarla mal, atravesar todo eso de la quimio o quedarme en mi casa o hacer un viaje o sanar un vínculo o aprovechar y disfrutar el tiempo que me quede de la mejor forma posible. Exactamente, tener esa capacidad de elegir cómo lo quiere pasar. Totalmente. Y en qué va a ocupar su tiempo, porque sí, uno a veces ha visto personas que han seguido y seguido tratamiento y eso ha implicado que el último tiempo no haya podido estar presente de otra manera y no haya podido despedirse de sus seres queridos. La información es poder y uno a partir de que tiene charlas que son duras, no son fáciles, porque es una situación muy dolorosa y si bien tiene una parte gratificante en este acompañar y en el poder de lograr que el paciente tenga buena calidad de vida, que tenga un buen fallecimiento, que tenga dignidad hasta el final. ¿Qué es eso? Que justamente que te iba a preguntar, ¿qué es la muerte digna? Bueno, la muerte digna tiene que ver con esto, con una muerte que no sea encarnizada, que uno no esté, que se respete al paciente en todo momento, que se respete su voluntad, que esté informado, que tenga la posibilidad de hacer un consentimiento, de que pueda hacer una voluntad anticipada, decir yo, ahora que estoy lúcido, no quisiera que se me haga esto y esto, y respetar todo eso. Eso está en la ley de muerte digna en Argentina, está así, es a lo que se aplica y todos deberíamos tener nuestro registro de voluntad anticipada. Estar informado y poder y si uno no lo puede escribir, se lo puede decir a un familiar, decirle, mira, si a mí me llega a pasar algo, no solo cáncer, es decir, si yo, no sé, tengo un accidente, mi deseo es no ir a una terapia intensiva. Eso se puede hacer hoy, digamos, deberíamos hacerlo, porque tenemos la posibilidad, te decía hoy, de una vez que uno sabe que tiene algo, tiene la posibilidad de elegir. Muchas veces en ese contexto de esa comunicación difícil, uno dice, bueno, esta es la realidad, vos tenés ahora la posibilidad de saber cómo lo elegís, cómo vivís el tiempo que queda. Lo podés vivir enojado, frustrado, haciendo tratamiento, o podés tratar de aprovechar al máximo el tiempo que queda. Y ahí es donde uno ve el valor de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y disfruta tal vez, no sé, de hacer una tarea con un hijo, de hacer un viaje que no hizo, de no estar, no sé, loco con el trabajo, con todas las cosas que nos lleva el día a día. Que tengamos que pensar que hay una enfermedad de por medio para abrir los ojos, tomemos conciencia de que no somos inmortales, que somos seres finitos, que la muerte es parte de la vida, justamente. Y bueno, es increíble. Y que es algo que tenemos que pensar, digamos, es algo que no es ajeno, que no va a ser ajeno, que todos vamos a estar ahí. Uno dice, bueno, y tenemos la posibilidad de elegir. Dentro de eso, todo el equipo que está intentando de que ese fallecimiento sea lo más digno y lo mejor posible, lo más pacífico, lo más armonioso, lo más lejano del sufrimiento, somos los que estudiamos y los que hacemos cuidados paliativos. Exactamente. Y a alguien que nos esté mirando, que está con la duda, ¿será ya que se puede ir a consultar sobre cuidados paliativos? ¿Cómo? ¿Qué le dirías? Bueno, primero que no. Perdón, porque uno dice cuidados paliativos y automáticamente se asocia, bueno, el fin del fin del fin. Bueno, primero tratar de eso, de desterrar eso, en el sentido de que no hay nada que relacionemos o que nos acerque a nosotros a la muerte, en ese sentido, de que, bueno, legalmente y obviamente que más allá de los valores de cada uno, no hacemos eutanasia y no aceleramos ningún proceso natural, y a lo que nos dedicamos es que lo que tenga que pasar pase de la mejor forma posible. Y que les diría a alguien que piensa es que no espere a tener síntomas graves para hacer una consulta, que le diga a su oncólogo o a su médico de cabecera, tengo algún síntoma, que hay gente especialista en tratarlo. Y a veces no es solamente un analgésico, darle en la tecla con un analgésico, sino este abordaje integral que hace a la calidad. Es todo el acompañamiento. El acompañamiento, bueno, como decíamos, no solo al paciente, sino a toda la familia. Y bueno, esto de tener un psicólogo, una nutricionista que pueda orientar también cómo
cómo alimentar a ese paciente, porque tiene requerimientos especiales también en cuanto a su nutrición. Totalmente, sí. Aparte, eso, la nutrición paliativa no es una nutrición que esté orientada como uno dice, bueno, la nutrición es para bajar de peso, me dan una dieta, o la nutrición es para engordar si yo estoy, no sé, desnutrido. Esto se trata de acompañar y de hacer una adecuación, digamos, de que el enfermo enfoque su nutrición al placer y a lo que le dé bienestar, y no a cumplir calorías. Sí. No es que uno tiene que ir, de hecho no pesamos a los pacientes porque eso es un factor estresante. Sí, les afecta mucho esto de ver si han perdido peso, o esta batalla por querer ganar algo de peso que pudieran haber perdido. Hay situaciones de la vida, situaciones biológicas que no podemos definir o que no podemos determinar, pero lo que sí podemos determinar es cómo manejarlas o cómo abordar cada una. Exacto. Vos sos muy joven, Alejandro. ¿Por qué esta elección de la medicina, esta especialidad de la medicina? ¿Cómo fue que te acercaste y que optaste por esta? Mira, vos sabés que es difícil, no tengo una situación puntual, siempre sin sonar como no sé si con soberbia, pero siento como que los cuidados paliativos me eligieron a mí, y que esto me fue llevando por una cuestión natural, como un fluir, como hay un montón de cuestiones que a medida que les iba estudiando decía, bueno, esto ya de alguna forma a mí me nace, me sale hacerlo de esta forma, o yo lo hubiese hecho así desde toda la práctica clínica desde que me recibí. Entonces como que siempre tuve cierta facilidad, por así decirlo, hacia la atención de los pacientes que están en etapas de sufrimiento, o poder asistirlos en ese momento. Claro, sí, porque además debo decir, y me consta que sos muy empático y tenés mucha cercanía con el paciente y con la familia. Sí. O sea, esto de también saber escuchar, saber cómo decir las cosas y la contención. ¿Qué es lo que aprendiste de los pacientes que no te enseñaron en la universidad? Bueno, lo más llamativo y lo que más fuerte nos llega es esto que hablamos hace un ratito de aprender a disfrutar, de poder darle importancia a las cuestiones que realmente lo son, a las cuestiones que uno pasa desapercibido, a que vive con el teléfono, que vive las corridas, y bueno, situaciones puntuales o recuerdos de pacientes que me han dicho cuestiones básicas para todo, como puede ser, no sé, tragar, como puede ser levantarse, ir al baño solo, como puede ser llevar un hijo a la escuela, como puede, no sé, cualquier cuestión que uno en la diaria la banaliza, sí. Tener un disfrute de decir, en este mes, desde que sé esta situación, pude, no sé, llevar a los chicos a la colonia, pude hacer la tarea con mis hijos como nunca lo había hecho, como pensando que no era, y disfruté de eso, ¿no? Y a veces uno dice, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, con pesar, y realmente cuando llega el momento, esas cosas son las que nos gratifican también, ¿no? Decir gracias por todo esto, porque a partir de ahora me acerqué a mi hermana que estaba muy enojada por, claro, no sé, por una situación económica. Me amigué con mi primo por esto. Eso son enseñanzas de vida. Digamos, de cada momento, de cada cosa y cada acción que llevamos adelante. Por estos días se empieza a discutir el tema de la eutanasia. Sí. Uruguay aprobó ahora una ley de eutanasia. ¿Cómo estamos acá en Argentina con ese tema? En Argentina, bueno, obviamente que hay miradas diferentes, ¿no? Y hay varios proyectos de ley para que se avance sobre la eutanasia. Es un tema difícil y obviamente que uno tiene su postura. Nosotros no, principalmente yo no estoy a favor, y considero que con todo esto que hablamos de que hay alternativas, que hay mucho para hacer para que los pacientes estén bien, para que uno llegue al final de vida de una forma digna, sí, y sin ocasionar la muerte. La eutanasia principalmente que es administrar algún fármaco para detener la vida. O sea que es provocar la muerte. Es una práctica que no hacemos nosotros, pero que hay alguna confusión, y esto un poco a modo informativo para explicar a la gente. Muchas veces lo que nosotros hacemos se llama sedación paliativa, sí, que es la administración de fármacos para tratar síntomas que no podemos controlar. Entonces lo que uno busca no es ocasionar la muerte, que de hecho no la ocasionamos, pero a veces los fármacos en las dosis que el paciente lo requiere para no sufrir ocasionan, por ejemplo, somnolencia. Entonces el paciente está más dormido
o cuando el paciente tiene los síntomas más difíciles de tratar, que son el tema del sufrimiento existencial, ¿no? Que no es que me duele el brazo, sino es que me duele estar vivo. Entonces, esa conciencia o el conocimiento de la cercanía con la muerte puede ser de generar mucho sufrimiento, y ahí uno baja la conciencia. Pero lo único que hacemos es bajar la conciencia con un fin de calmar el síntoma. O sea, si uno tiene dolor, es una mala práctica no tratarlo. Si uno tiene un síntoma, es una buena práctica tratarlo. En este caso, hacemos que en un paciente que tiene síntomas de difícil control o refractarios, que tengan una muerte digna a través de una sedación paliativa. Ese proceso es totalmente natural, y lo que es antinatural es ocasionar la muerte. Sí, incluso ocasionar la muerte de manera previa, digamos, a que se instalen síntomas o mucho antes de que la enfermedad termine de desencadenarse. Es una decisión. Es muy difícil, creo que va a ser una discusión muy álgida que vamos a tener, porque es como la muerte a la carta, digamos, decir, bueno, hasta acá. Y es muy complejo también regularlo, ¿no? O sea, uno ve cómo lo difícil que cuesta, no sé, regular cuestiones más banales, regular esto de que el paciente realmente cumpla los criterios para o reúna que sea candidato a la eutanasia, es muy difícil, ¿no? Sí. Y es muy difícil para uno como médico de que eso tener que hacerlo. ¿Hay objeción de conciencia para la eutanasia? Porque habrá lugares que se van. Sí. Supongo yo, no sé cómo será en Uruguay porque no me he interiorizado, pero debe haber clínicas que se especializan en practicar la eutanasia. Sí. Sí, por supuesto que no hay una obligación y la objeción de conciencia está, y eso claro, se plantea siempre, pero bueno, más allá de que haya uno que lo haga y otro que no, desde la bioética es muy complejo el abordaje y hay muchas miradas distintas, ¿no? Sí, totalmente, me imagino que sí. Bueno, yo te pediría, ya estamos llegando al final de la nota, como mensaje final, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, que esto que decías, ¿no? Que pierdan el miedo, que consulten, ya sea a su médico de cabecera, oncólogo, no siempre tiene que ser una enfermedad oncológica, que le pierdan el miedo a los cuidados paliativos, porque en definitiva van a redundar, digamos, en calidad de vida para el paciente y para la familia. Sí, sobre todo lo que más recomendaría es que no se acostumbre nadie a sufrir, que nadie tiene por qué sufrir, y que hay profesionales que lo podemos ayudar a transitar los caminos por más difíciles que parezcan, y cuanto antes los conozcamos y cuanto antes conozcamos los síntomas que tienen, mejor va a ser la intervención. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, re lindo. El doctor Alejandro Toideiro, gracias.